no sé a cuántos de ustedes les gustan las reglas, las leyes. Creo que a los padres les gustan las reglas, especialmente si ellos las imponen. Algo precioso, ¿verdad? Amén, padres. Amén, sí. Y al gobierno les gustan las leyes también y las reglas. ¿Cómo no? Ellos son los que se esfuerzan por implementarlas. A los policías les gustan las leyes y las reglas, ¿no es así? Oh, ¿cómo disfrutan ellos cuando de repente miran que alguien está rompiendo las leyes, quebrantando las leyes y con mucha autoridad, especialmente si es una ley de tránsito, de tráfico? ¿Cómo no les va a gustar? Hasta después de que le dan el ticket, la esquela, dicen por ahí, la factura que hay que pagar, le dicen que tenga un bonito día. Have a nice day, le dicen a uno. Y después uno está como tan rojo como un tomate. Y dice, qué hipócrita. Pero no, ellos están ahí porque les gusta implementar, hacer que se sigan las leyes. Los maestros aman las reglas. Los maestros. Yo pienso que los maestros son un buen ejemplo de cómo implementar las reglas, pero cómo ellos las disfrutan en realidad y lo hacen por un buen motivo. Vemos entonces que la mayoría de las personas aman las reglas, siempre y cuando los que las hacen, las implementan, esos son las que las aman. Vivimos en una sociedad a la que le gusta pensar que podemos hacer nuestras propias reglas para que se cumplan. ¿No es así? De repente los hijos reciben una orden de los padres y lo primero que dicen, why me? Why me? Y más vale de que hay padres que solo tienen un hijo y no pueden decir why me. Pero muchas veces dicen, why me? ¿Qué pasa con mi hermano? What about my brother, my sister? You know, they ain't doing nothing. Y muchas veces nosotros nos podemos pensar, bueno, eso es algo que siempre vamos a cuestionar. Si no somos nosotros los que imponemos las reglas. Ahora, en la sociedad les gusta pensar que podemos hacer nuestras propias reglas. Y esta influencia cultural ha afectado verdaderamente la forma en que nosotros pensamos hasta el punto de sentir que muchas, si no todas las reglas, nos oprimen en lugar de permitirnos ser libres. Muchas veces vemos las reglas como una opresión en vez de una libertad. Pero en realidad, cuando pensamos en la libertad, no es hacer lo que usted quiera. La libertad no es hacer lo que usted quiera. La libertad es disfrutar de los beneficios que tenemos al hacer lo correcto. Verdaderamente ahí está la libertad, cuando nosotros disfrutamos de los beneficios que tenemos al hacer lo correcto. Muchos pueden decir, bueno, no me gusta conducir porque hay demasiadas leyes. Que de repente en esta sección de la carretera hay un límite de velocidad de 45 millas por hora. Pero después en la siguiente cuadra se reduce a 35 y yo voy bien cómodo en mis 45, llego a la zona de 35 y ahí está el policía que está esforzando las reglas. Muchas veces pensamos en eso, pero se puede imaginar el manejar sin leyes de tránsito. Se puede imaginar, no podríamos llegar con vida a la tienda. Y es más, aún con leyes, no es seguro que usted pueda llegar a su destino cuando sale de su casa. No es una seguridad. Vemos entonces que las leyes son buenas porque se han instituido para mantener un orden, para mantener una unidad. Y es interesante que esa verdad está fundamentada en la Biblia, donde las leyes se denominan mandamientos. Y hoy estamos comenzando una nueva serie sobre los 10 mandamientos. Ahora, todos nosotros hemos oído hablar de los 10 mandamientos, ¿no es así? Pero la pregunta es, ¿los conocemos esos 10 mandamientos? ¿Conocemos realmente los 10 mandamientos? ¿Sabemos entonces realmente si son 10? Vean,
muchos judíos ahora están diciendo que son 13. Que dentro de esos 10 mandamientos hay 3 más. Pero si yo le pidiera a usted que escriba en orden los 10 mandamientos en sus notas sin leer la Biblia, ¿podría hacerlo? ¿Podría decirme cuál es el tercer mandamiento? Los 10 mandamientos son realmente el fundamento de la vida moral. Eso es lo que son. Pero ¿sabía usted que aparte de estos 10 mandamientos, hay 603 mandamientos más en la Escritura? 603 aparte de los 10, lo que hacen 613 mandamientos en el Antiguo Testamento. 613. Y parece mucho, ¿verdad? 613 leyes para seguir en la Biblia. Pero tener 613 mandamientos para gobernar una nación en realidad no es nada comparada con las miles de leyes que tenemos aquí en los Estados Unidos. Se estima que en el año 2010 se añadieron, escuche bien, alrededor de 40,000 nuevas leyes en diferentes entidades del gobierno de Estados Unidos. 40,000 nuevas leyes. Así que los 613 mandamientos que hay en el Antiguo Testamento que Dios le dio a Moisés, en realidad no son muchos, son pocos. Sin embargo, el fundamento de toda esta ley, de esos 613 mandamientos, ese fundamento está en estos 10. Es en estos 10 mandamientos que descansa, mejor dicho, toda la ley. Pero la pregunta que debemos hacer es si en realidad no solamente si los conocemos, sino que los obedecemos. Ahora, todos podemos decir que sí, que los obedecemos porque están en la Biblia. Y lo decimos tal vez porque estamos aquí en la iglesia, podemos decirlo. Pero pensemos realmente en esto. ¿Por qué debemos obedecer estos 10 mandamientos si no somos judíos y ni estamos sujetos al antiguo pacto? ¿Por qué? ¿Por qué debemos hacer eso? ¿Yo qué tengo que ver si yo no soy judío? ¿Por qué voy a seguir una ley que estaba impuesta para los judíos? Y esa es una buena pregunta y una que ha generado debate a lo largo de los años dentro del ámbito cristiano. Hay iglesias cristianas en estos momentos que se preguntan lo mismo: ¿por qué debemos seguir estos 10 mandamientos si no somos judíos y no estamos sujetos al antiguo pacto? ¿Necesitamos realmente el Antiguo Testamento? Muchos se preguntan esto. ¿Necesitamos el Antiguo Testamento? ¿No sería mejor enseñar solo el Nuevo Testamento? ¿No es en realidad eso lo correcto? Enseñar solamente sobre Jesús. Muchos pensamos eso. Y eso puede sonar bien. Para muchas personas puede sonar bien. Pero ni el mismo Jesús ignoró el Antiguo Testamento. Mucho menos los 10 mandamientos. Al contrario, Jesús los confirmó de la misma forma que lo hizo Pablo y los demás autores del Nuevo Testamento. Jesús no los ignoró, al contrario, los esforzó. Y antes de que veamos estos 10 mandamientos, comencemos a ver lo que Jesús enseña en el Nuevo Testamento con respecto a la ley. Le voy a pedir de que busquen en sus Biblias, en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo capítulo 5. Este pasaje se conoce como el Sermón del Monte. Y en este sermón Jesús establece un nuevo código moral para el nuevo pacto. Escuche bien esto. Jesús en este sermón conoce, o mejor dicho, establece un nuevo código moral para el nuevo pacto. Pero quiero que veamos sobre lo que Jesús fundamenta su nueva enseñanza. Vamos a ver sobre qué Jesús fundamenta su nueva enseñanza. Leamos los versículos del 17 al 20 en el capítulo 5 de Mateo.
Vea lo que dice. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, dice. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cuando dice aquí abrogar, está diciendo anular. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Escuche bien, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hay unas declaraciones muy fuertes aquí en este pasaje, muy fuertes, muy reveladoras. Y durante su ministerio, los judíos se maravillaban de las enseñanzas de Jesús. Se maravillaban de una forma positiva y negativa. Muchos decían, ¿con qué autoridad enseña? Nunca habíamos escuchado esta enseñanza. Y otros decían, este está loco, este tiene demonios. Todos se maravillaban de la autoridad y sabiduría. Y en este pasaje Jesús enseña a sus discípulos a tomar una nueva forma de vivir para el reino del mismo Señor. Sin embargo, el Señor les enseña una nueva forma de vivir, pero no desecha el Antiguo Testamento, sino que afirma su importancia al punto que Él declara, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota y ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y cuando usted piensa una jota o una tilde, no estamos hablando la jota de una letra, sino que esos puntos de acentuación que llevan la escritura hebrea. Así que si usted se detiene a pensar en esta declaración, verá que la tierra y el cielo todavía están vigentes. Y dice el Señor que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. O sea que para que la ley pase o para que la ley cese, lo primero que tiene que suceder es que termine el cielo y la tierra. Y hasta ahorita el cielo y la tierra siguen. Todavía están en vigencia. Entonces eso nos indica que la ley sigue siendo válida para nosotros. Jesús no vino a abolir la ley, no vino a quitarla o deshacerse de ella. Él vino a cumplirla. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Como cristianos pensamos que Jesús ya cumplió con la ley, ya la completó y ya terminó los requerimientos de esa ley por nosotros. Y eso es correcto. Él satisfizo el propósito de la ley para que nosotros podamos practicarla, escuche bien, practicarla y disfrutarla de la forma en que Dios lo tenía planeado. Para eso lo hizo Cristo. Por eso Jesús cumplió la ley. Por eso Jesús la completó y la terminó. Para que usted y yo podamos disfrutarla, ejercerla y disfrutarla. La obediencia a la ley es algo bueno. Sí es bueno. Jesús dijo que los que la obedecen y enseñan a los demás a obedecerla, también serán grandes en el reino de los cielos. Y escuche bien, está diciendo cualquiera. No está siendo excluyente, sino que incluyente. Está diciendo cualquiera. No solo esto, si ustedes judíos, no les estaba diciendo, si ustedes judíos la llevan a cabo, van a ser grandes en el reino del Señor, en el reino de los cielos, no está diciendo. Tampoco eso nos puede decir, ¿saben qué? Estamos en el nuevo pacto de la gracia, así es que la ley no tiene vigencia en nosotros, no estamos bajo la ley porque Jesús ya la cumplió. Yo estoy libre de la ley. El Señor no está enseñando esto en este pasaje. Y muchos pueden decir, bueno, el contexto es que le estaba enseñando a los judíos como israelitas que estaban bajo la ley
esa ley moral dentro del país, de la nación de Israel. Pero el Señor no está haciendo esto. Él enseña que cualquiera que la obedezca va a ser grande en el reino de los cielos. Y vean lo que dice el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Se está preguntando, bueno, ¿qué quiere decir esto? Que la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Cómo es esto? Esto es esto es como una contingencia, ¿es una ironía o qué? Si el Señor más bien le daba duro a los fariseos y a los escribas, les levantaba la lengua y les daba hasta por debajo la lengua por lo hipócritas que eran. Y el Señor está diciendo aquí que nuestra justicia debe ser más alta, mejor que la de estos hombres. Pero el Señor lo que está diciendo aquí lo está poniendo en un contexto correcto, ya que el objetivo de la ley es vivir en santidad ante un Dios infinitamente santo. Y esto era el propósito de la secta de los fariseos, de los saduceos, de los escribas al principio. Después de que salieron ellos del cautiverio en Babilonia, es ahí donde ellos comenzaron a conformaron estos grupos para mantener, para practicar la ley, para entenderla. Ese era su propósito, vivir en santidad al principio. Ya cuando el Señor vino, ya estos eran políticos. Estaban así de corruptos como los políticos. Ese era el objetivo de vivir en santidad ante un Dios infinitamente santo. El propósito de los fariseos. El objetivo era que el pueblo de Dios fuera santo como Dios es santo. Él quería que su pueblo fuera apartado de todas las demás naciones, de todos los pueblos alrededor. La ley pretendía hacerlos diferentes de las demás naciones, distinguirlos de las demás naciones. Eso es algo con lo que muchas personas ahora están luchando. Están tratando de encontrar pureza, están tratando de ser puritanos, pensando de que eso les va a dar salvación, que eso lo va a poner en buenos términos con Dios, que eso les va a dar entrada al reino de Dios. Pero lo que no entienden es que la ley fue puesta para que Dios pudiera reflejar su imagen a través de ese pueblo. Pero al rastrear la historia de Israel, vemos que nunca ellos pudieron hacer esto. Ellos nunca pudieron reflejar la imagen de Dios, porque ellos se moldearon a las demás naciones, se fueron conformando, se fueron integrando a las demás naciones. Y en cierto modo es algo normal, es natural. Todos nosotros que somos inmigrantes, venimos a los Estados Unidos, ¿qué tratamos de hacer? Integrarnos a esta cultura. Y hay unos que lo toman tan en serio que de repente quieren olvidarse del español. Y no estoy diciendo que eso sea malo. Es tanto el deseo de integrarse, de encajar en la cultura, que simplemente se olvidan, borran de su sentir su lengua materna, con el deseo de integrarse. Que yo pienso que es bueno, necesitamos integrarnos a esta cultura, tomar lo bueno, no lo malo. No decir, oh, I'm sorry, without meaning it. Decir, I'm sorry, lo siento, pero sintiéndolo de verdad. Esa era lo que el Señor quería, que hubiera una diferencia entre el pueblo de Israel y las demás naciones paganas. La ley les mostraba la manera correcta de vivir, pero también esa misma ley estaba dejando algo claro. Le estaba haciendo ver que era imposible vivir de esa misma manera porque no eran lo suficientemente buenos, lo suficientemente santos. Y ese es el propósito de la ley. Anote esto. La ley revela el estándar de Dios y nuestro pecado. Eso es lo que hace la ley. Revela el estándar de Dios
y nuestro pecado. Revela el estándar de perfección de Dios. Sed santos como yo soy santo, dice Él. Por eso nos dice, vean a mí, vean mi estándar, yo soy santo. Ustedes sean como yo, sean santos. O como Jesús lo puso, tenemos que ser más santos que los mismos escribas y fariseos. Necesitamos ser más santos que ellos. Y ese es el estándar de Dios, santidad. Pero en realidad eso es imposible para usted y para mí. Eso no puede ser posible. ¿Por qué? Porque por más que amemos al Señor, pecamos. En el momento que usted dice, yo soy santo porque en Cristo yo soy santo, sí, yo ahora ya no tengo pecado. Es como que diga el ateo, yo no, gracias a Dios que yo no creo en Dios. Todos pecamos. ¿Y cómo sabemos que seguimos pecando? La ley revela nuestro pecado. La ley nos hace ver en qué estamos pecando. Es por medio de la ley que podemos entender que somos pecadores. Y sabe algo, por eso Pablo él se goza en la ley, porque lo hace ver a él como un pecador que necesita a Cristo, que necesita el perdón de Cristo Jesús. Eso es lo que nos hace ver la ley, que necesitamos un Salvador. Y le doy gracias al Señor por la ley. La ley revela nuestro pecado, es por medio de la ley que podemos entender entonces que somos pecadores. Ahora, este es un mensaje muy difícil, muy diferente a lo que el mundo nos está enseñando. ¿Por qué? Porque el mundo dice que no hay un estándar moral. ¿Sabe qué? Hoy no hay ningún estándar. Usted haga lo que crea que es bueno para usted y punto. Hey, si eso te hace feliz, dice, knock yourself out. Do it. If it makes you happy, do it. Eso es lo que nos enseña. Porque no hay un estándar moral común, generalizado, unificado para el ser humano. Y si no hay un estándar moral, entonces ciertamente no hay pecado. ¿Quién va a definir el pecado? Nadie lo puede hacer. Nuestro mundo se siente tan incómodo con la idea del pecado que hasta le cambian el nombre, lo bautizan con un nuevo nombre. Ahora es una equivocación, es un error. Y aún hay predicadores que borran esa palabra de su vocabulario. Lo borran porque eso puede ser ofensivo para su audiencia. Eso va a ahuyentar las personas para que vengan a la iglesia, para que se reúnan, porque como predicador dicen, no estoy diciendo yo, como predicador me interesa que la iglesia se llene. Yo quiero ver un número grande de audiencia, porque eso implica de que yo estoy haciendo un buen trabajo. Borran esa palabra, el pecado, de su vocabulario y sostienen que no tienen la autoridad para decir que alguien es pecador, porque dicen, solo Dios puede juzgarlos. Él es el único que puede juzgarlo. Hasta tienen una frasecita. Muy en inglés es popular. Yo lo he escuchado mucho. Only God can judge me. Only God can judge me. Lo utilizan. Si alguien está haciendo algo malo, ¿qué? Solo Dios me puede juzgar. Porque vos sos pecador. Vos no tenés la autoridad moral para decirme que yo soy pecador. Y por eso borran esa palabra. Porque solamente Dios puede juzgarnos. Así que si no hay un estándar moral, si nadie puede hacernos ver el pecado, no hay pecado, entonces usted puede hacer lo que usted quiera. O como decimos ahí popularmente, usted puede hacer lo que le ronque la gana. Lo que lo haga sentirse bien. Y nadie tendrá la autoridad para hacerle ver su pecado. Y si alguien no se lo hace ver, perfecto. Can we all just get along? Dicen. Podemos nosotros todos llevarnos bien. Podemos estar en paz. Eso es lo que buscan. Y si en realidad su pecado es muy obvio, entonces viene la excusa. Viene, no es mi culpa. Hey, yo nací así. Yo nací así. Así soy. Así nací. O si no nació así,
y es ya así, porque a mí me hicieron así. Si a mí me gusta matar, es porque a mí me trataron de matar. Si a mí me golpeaban de niño, yo golpeo porque a mí me golpeaban. Y eso es lo que nos decimos. Tratamos de echarle la culpa a otros de nuestros pecados. Sin embargo, esta mentalidad de no tener un estándar moral, de no tener leyes, de que usted pueda hacer lo que usted quiera y sin importarle lo que otro haga y viceversa, tiene una ley. Aún así, este estándar tiene una ley. No, usted no puede lastimar a nadie. Esa es la ley. Usted no puede lastimar a nadie. Y esto crea un conflicto. ¿Cómo sabe usted entonces si está lastimando a alguien o no? ¿Cómo lo puede hacer? Y le voy a dar un ejemplo para que podamos entenderlo. La persona que se emborracha. La persona que se emborracha. Dice, hey, yo no le hago nada a nadie. Yo compro mi 24 de cervezas. Me la llevo a mi casa. Me encierro en mi casa y todo el fin de semana empiezo a hacer ejercicio con mi codo. Y no le hago nada a nadie. Hey, es con mi dinero, yo trabajo, yo compro mi alcohol y yo lo utilizo para mí mismo. ¿A quién le hago daño? ¿Le estoy metiendo yo el alcohol a otra persona? No. Cuando no nos damos cuenta de que eso, pensamos, a nadie le hago daño, pero ¿qué pasa en su familia? ¿Qué pasa sus compañeros de trabajo cuando el lunes usted no llega porque está todo cabezón del alcohol? Y cuando digo cabezón es porque ha de tener un dolor de cabeza, digo yo. Me explico. Hay cosas que nosotros pensamos, yo lo estoy haciendo y no le hago daño a nadie y nadie debe de meterse en mi vida. ¿Por qué? Porque no hay un estándar a seguir. ¿Quién podrá entonces discernir quién le hace daño a quién dentro de esta mentalidad? Si nuestras acciones están en un orden de acuerdo a nuestra mente, ¿quién va a poder decirnos que estamos bien o que estamos mal? Nadie nos puede decir nada y entramos en un caos. Podemos ver entonces que el sistema de este mundo se rompe rápidamente a través de esta forma de pensar y de vivir. La ley moral de Dios, vemos entonces que es buena y que es necesaria. ¿Por qué? Porque la ley moral de Dios ayuda a la sociedad, revela el estándar de Dios y revela nuestro pecado. Ahora, la ley de Dios es buena, pero aún así nos deja en una situación muy incómoda a todo el ser humano. Esta ley nos pone en una mala situación, nos hace ver que somos pecadores y que no podemos presentarnos en santidad ante Dios. Eso es lo que hace la ley. Y esa es la razón por la cual el ser humano odia la ley de Dios. Desea deshacerse de ella porque la ley de Dios nos acusa. Pero recordemos la declaración de Jesús en el versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Lo dije anteriormente, muchos cristianos piensan que el Señor terminó con la ley. Eso es del Antiguo Testamento. Nosotros no tenemos nada que ver con el Antiguo Testamento. Estamos bajo la gracia. Hoy estamos libres. Entonces Jesús nos hace ver la meta de la ley. Y solo Jesús es el único que obedece perfectamente la ley. Y si Él lo hace, entonces esto tiene un significado. Esto nos hace ver entonces que la ley solo puede ser cumplida por medio de Jesús. Y puede ser algo esto que usted dice, bueno, yo ya lo sabía. Jesús cumplió la ley. Jesús cumplió la ley, en Él se termina la ley. No, Jesús cumple la ley, no la termina. Jesús cambia nuestra relación con la ley. Ya no debemos de obedecer para ser salvos. Ya antes
Antes de venir Cristo, sí, la ley era para hacernos ver nuestro pecado y apartarnos del pecado y poder vivir en santidad para así poder nosotros alcanzar salvación. Ese es el propósito también de la ley. Pero ahora en Cristo ya no necesitamos nosotros seguir la ley para alcanzar salvación. ¿Por qué? Porque la ley nunca tuvo el poder para darnos salvación. La ley simplemente nos enseñaba que teníamos un problema de pecado. Ella solo nos hacía entender nuestra condición de muerte eterna. Entonces vemos que la ley no nos puede salvar, pero por medio del sacrificio de Cristo, ahora la ley es una herramienta de santificación. La ley es una herramienta de santificación. Eso significa que la ley continúa revelando el estándar de Dios en nuestra vida y a la vez señala el pecado en nuestra vida. No está diciendo, este es mi estándar, esta es la forma que quiero que vivas. This is the way I want you to live. Eso es lo que nos dice Dios. Y muchas veces decimos, ok, entiendo. No, you just don't get it. Look at your sin. Look at your life. Look at your heart. Look at your mind. El Señor nos dice, véanse, escudriñense ustedes mismos. ¿Qué hacemos nosotros cuando vamos a tomar la cena del Señor? Que es algo muy importante. Yo siempre lo recalco. Que antes de tomar la cena del Señor, usted tiene que pensar en dos puntos importantes. Primero, que usted haya recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Primero, que usted haya reconocido sus pecados, que usted se haya arrepentido de esos pecados, que usted le haya pedido perdón y pedirle al Señor de que sea su Señor y Salvador. Lo primero. Lo segundo, al haber alcanzado su salvación, usted da un paso de obediencia, de testimonio, de identificarse como cristiano. ¿Y cómo se hace eso? A través del bautismo. Porque ese es un mandato que el Señor nos dejó. Al estar usted en salvación y haberse bautizado, usted está habilitado para tener comunión, para tomar la cena del Señor. Porque no es suficiente, porque si usted solamente recibe a Cristo y dice, eso es suficiente, sí, para salvación es suficiente. Pero para ser parte en comunión, recuerde, es comunión. El Señor cuando tuvo su primera cena, no la tuvo con todos los más de 120 discípulos, no, solo con aquellos que estaban comprometidos con Él. Con eso la tuvo. Pero ¿qué dice Pablo en 1 Corintios 11? Que por esa razón, dice, cuando se toma la cena del Señor indignamente, por eso que muchos están enfermos y debilitados. Y también dice, muchos duermen. Vemos entonces que hay un orden. El Señor puso un orden. Y muchas veces decimos, bueno, muchas veces es probable. El Señor ha quitado cristianos por tomar la cena indignamente, cuando en realidad necesitan escudriñar su corazón y ver el estándar de Dios y cómo yo estoy, cuál es mi condición. Por eso siempre yo les digo, vamos a orar, hermanos. Y mientras estamos orando, usted escudriñe su corazón. Pídale al Señor que le haga ver aquellos pecados por los cuales usted no le ha pedido perdón. No que se los haya perdonado, pero el pecado que todavía no ha sido confesado al Señor obstruye esa relación íntima con Él. Ese es el estándar de Dios, de santidad. ¿Puede usted ahora ver la diferencia? La ley nos ayuda a crecer en nuestra santificación. Por eso Cristo obedeció plenamente la ley. Por eso Él la obedeció. Y ya estamos apartados de este mundo en Él. Y hemos sido justificados en Él. Ahora, ¿podemos entender el propósito de esa ley? ¿Ahora la podemos entender claramente? ¿Podemos verla a través de Cristo? Cuando Jesús predicó el Sermón del Monte, Él no minimizó la ley. Al contrario, la intensificó. La puso más, pero más arriba ese nivel. Vea lo que dice el versículo del 21 en adelante, el capítulo 5. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Está hablando
de los 10 mandamientos. Pero vea el 22, pero dice, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por si acaso, yo sé, fatuo es una palabra antigua. ¿Sabe qué quiere decir fatuo? Cuando usted le está diciendo maldito, usted está insultando a su hermano. Está diciendo aquí el Señor que usted quedará expuesto al infierno de fuego. El insultar a su hermano, eso lo condena. A ese nivel llevó el Señor el mandamiento de no matarás. Ya no estaba diciendo es físicamente, sino que espiritualmente y no que emocionalmente. Ve lo que Jesús está haciendo. Eleva el estándar de Dios. Jesús no nos está librando de la ley o haciéndola más fácil por nosotros. Está definiendo cuán importante debe ser nuestra santidad y nuestra rectitud ante Él. Jesús lo que está haciendo es cambiando los colores de la ley de blanco y negro a darles este color florido que la hace más preciosa, más bella, más atractiva. Es por eso que el Antiguo Testamento sigue siendo relevante para nosotros hoy como seguidores de Cristo. Pero ninguno de sus mandamientos puede ser vivido y disfrutado si estamos separados de Cristo. Usted no lo puede hacer. Entonces la pregunta es, ¿necesitamos hoy, en estos días, la ley? Sí. No para salvarnos, déjeme recalcar esto, la ley no nos salva, sino que nos ayuda a santificarnos. Y Jesús es el vínculo perfecto para entenderla y obedecerla correctamente. Cada vez que la gente venía a Jesús para buscar la vida eterna, le preguntaban qué debían de hacer. Muchos le preguntaban, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Y sabe qué es lo que hacía el Señor? Los dirigía a la ley. El Señor no les decía, ¿sabes qué? Veme a mí. No, Él los dirigía a la ley. Ve el ejemplo del joven rico, que cuando se presentó al Señor, que le dijo, ¿qué debo de hacer para qué? Para entrar al reino de Dios. Él pensaba que el Señor le iba a decir, no, ¿sabes qué? Está bien. Seguía haciendo lo que ha seguido haciendo y no hay problema. En cambio, Jesús le señaló que debía intensificar su práctica de la ley. Que le dijo, sos rico, vendelo todo. No le dijo que era rico, solo dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Esa era la intensificación de la ley. ¿Y qué hizo aquel? Se fue triste. Porque en realidad él no estaba siguiendo la ley. La ley la estaba siguiendo simplemente para alcanzar un favor de Dios. Pero en realidad en él no había, en su corazón no había el deseo de hacerlo por amor a Dios. En otra ocasión, un doctor de la ley le pidió al Señor Jesús que resumiera la ley a su forma más simple. ¿Cuál es el mayor mandamiento? ¿Y cuál fue el mandamiento más importante? Le dice el Señor. Recuerden, Jesús le podía haber dicho, mira, no necesitas seguir mandamientos, simplemente cree en mí para salvación. Es todo lo que tienes que hacer, cree en mí para salvación. ¿No nos dicen eso hoy en día? Y sí, pero vea esto, le dijo, recuerda lo que dije Jesús en esto, Mateo 22, 36 al 40. Mateo 22, 36 al 40 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. La ley y los profetas. Todo el Antiguo Testamento puede resumirse entonces en estos dos mandamientos. Amar a Dios y amar a los demás. Amar a Dios y amar a los demás. Así que si ese es el caso, ¿por qué estamos estudiando entonces los 10 mandamientos? Se preguntará. Si es simplemente amar a Dios y amar a los demás, ¿por qué los 10 mandamientos? ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos nos muestran cómo amar a Dios y cómo amar a los demás.
Eso es lo que nos enseñan los 10 mandamientos. Cómo amamos a Dios, cómo debemos de amar a Dios y cómo debemos de amar a los demás. En las próximas 10 semanas vamos a estudiar los 10 mandamientos. Cada domingo estaremos viendo un mandamiento. Y los primeros 4 de estos 10 mandamientos muestran cómo se supone que nosotros debemos amar a Dios. Los primeros 4 nos enseñan cómo debemos amar a Dios. Y los últimos 6 nos enseñan cómo nosotros debemos de amar a los demás. ¿Se fija? Amar a Dios y amar a los demás. Todos los 613 mandamientos descansan en estos 10, lo que nos guían a 2, amar a Dios y amar a los demás. Así que al estudiar los 10 mandamientos no es solo saber más sobre la voluntad de Dios, sino que nos enseña a amar más. Estas son 10 maneras específicas en que Dios nos ha creado y nos han llamado a amarlo y a amar a los demás. Sí, alrededor de usted, todos los que están alrededor suyo, aún a sus enemigos. Y con esto terminamos, hermanos. Con esto vamos a terminar. Permítame leerle cómo comienza Éxodo 20. Vea lo que dice. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios. Dice que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Vea, antes de que Dios le diera la ley al pueblo de Israel, Él le dio de su gracia. Aún así a nosotros nos dio libertad del pecado para unirnos a Él. Él primero nos libertó. Dios no le dijo a Israel: ¿sabes qué? Si vos seguís mis leyes, yo te voy a libertar de Egipto. Si vos seguís mis leyes, yo te voy a sacar de Egipto. Dios no hizo eso. Él primero mostró su gracia y luego mostró el camino para vivir libremente en relación con Él. ¿Se fija? Dios muestra primero su amor. Por eso en las cartas de Juan vemos, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Él sienta el estándar para que nosotros vivamos en esa santidad. Y esa es la misma buena noticia que tenemos hoy. Vemos ahí como el Señor nos da libertad. Cristo murió por nuestros pecados. Fue enterrado y resucitó al tercer día, tal como Él prometió que lo haría en todo el Antiguo Testamento. Usted puede ver entonces ahora por qué en realidad nosotros necesitamos el Antiguo Testamento. ¿Por qué nosotros debemos de obedecer la ley de Dios? No para salvación, sino que para santificación, por amor. Y esa ahora en nuestros días necesitamos primero encontrar esa libertad de vida eterna que está en Cristo, para que así, a través de la obediencia, podamos vivir de acuerdo a su estándar, en santificación, en amor. Oremos.